sale igual que como entra, ¿no? O sea, como lector salís con un montón de preguntas y hay algo que te agradezco mucho de este libro, que es el trabajo con el verosímil. Yo odio las series, las películas, los libros que rompen con el verosímil, que te muestran un mundo, te cuentan cómo funcionan y después en el medio hacen lo que quieren, ¿no? Como, te agradezco muchísimo lo del verosímil. Y otra cosa me pasó, ya en la segunda lectura con el libro, me quedé pensando sobre el título, Flores que se abren de noche. Sé que después vos nos vas a contar por qué tiene ese título, pero la sensación que me quedó es, los 4 cuentos son eso, son flores que se abren de noche, son esas flores, ¿cómo se llama? Bellas, vulnerables y con un aroma en medio de la oscuridad y casi la tragedia. Inesperada, quizás. Y si pienso en los olores, pienso, bueno, en el cuento que es Flores que se abren de noche, el delta y la mugre, en Set, y la construcción, la ciudad. En Paciencia, algo mucho peor que el olor, que es la falta de olor del hijo, ¿no? Eso es tremendo. Y en Hombrecito, bueno, el olor a juguete nuevo y a sangre. Pero bueno, nada, quería solamente decir eso para abrir y agradecerte por estar acá. Mi primera pregunta de la noche es: ¿cómo empezaste a...? ¿Cuál es tu recorrido como lector? ¿Cómo empezaste a leer? ¿Qué empezaste a leer de chico? Bueno, primero, hola a todos, a todas. Gracias por venir, gracias por la invitación, gracias por tus palabras. A ver, una pregunta, ¿cómo empecé mi recorrido? Me acuerdo, en mi casa no se leía tanto, mi mamá un poco leía, mi papá no, nada. Al día de hoy le regalo libros que rara vez lee, después de se los termino sacando y me leo yo. No sé, recuerdo que me interesó leer en algún momento, y lo que recuerdo es que cuando empecé a leer vi que los adultos a mi alrededor dijeron qué bueno que lee. Entonces yo pedía libros y me compraba libros, entonces era bueno, era algo que podía explotar de alguna manera. También recuerdo la sensación la imagen de estar en la cama leyendo y preguntarle a mi mamá a los gritos al cuarto al lado qué significa tal palabra. Entonces era como que iba como incorporando cosas, algo que iba creciendo, ¿no? Y bueno, en esa época, no sé, leía Mark Twain, leía Oliver Twist, Julio Verne, Lo que leen todos los niños, o El sabor, no me acuerdo. Y cuando cumplí hace unos años releí los cuentos. Y bueno, nada, nunca me olvido esa imagen, por ejemplo, seguro que todos la leyeron o casi todos, esa imagen de las niñas que se agarran la mano y a la mañana ven que no llegan a agarrarse las manos. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Ese cuento? No, es una imagen, es muy loco, es algo que leí a los 6 años y todavía me pone la piel de gallina. Bueno, nada, eso, recuerdo que leer era algo bueno, además, algo que me alentaban. Y después recuerdo más la etapa más del colegio, más entrando a la secundaria, que leer ya se volvió una obligación. Y bueno, nada, lo que había que leer para el colegio, y ahí como que algo se rompió, se desconectó, hasta que encontré de vuelta el camino. Recuerdo que a los 15, 16, lo que empecé a leer mucho fue García Márquez y Saramago, por ejemplo, en ese momento. Empecé con los libros de ellos dos, que aunque ahora no los lea hace 20 años, creo que tienen influencia, veo algo que quedó por lo que hago. Y bueno, por ahí arranqué. Cortázar, bueno, todas esas lecturas, todo lo que todos leíamos por esa edad, la adolescencia, primera juventud. Nada, fíjate cuando tuve un recorrido lector y después, bueno, pasé por un montón de etapas. Recuerdo también otro momento crucial en mi recorrido lector y escritor fue cuando empecé a leer a contemporáneos. Eso fue para mí un descubrimiento total. Recuerdo que para mí el escritor era como una figura, bueno, generalmente los escritores estaban muertos, los libros estaban como grabados en piedra, y de repente leer a alguien escribiendo casi de tu misma edad, con tu misma generación, mismo lenguaje, mismas preocupaciones, misma ciudad incluso quizás, o
o no, pero no importa. Mismo lenguaje, ¿no? Eso fue como, bueno, esto es algo que lo que yo también puedo entrar, ¿no? No es algo que está ahí inaccesible, sino que es algo en lo que puedo participar. Esa fue la sensación. Eso por eso como 3 puntos precisos de mi carrera de lectora. ¿Y dónde comprabas los libros o con quién ibas, te acordás? No, me acuerdo una vez que mi abuelo me llevó a comprarme algún libro de regalo y yo terminé eligiendo, te ponía al lector, terminé eligiendo el libro de los chistes gallegos, ¿no? Y mi abuelo se quería matar, me decía, no, elegí otra cosa. Bueno, yo quería esa, no sé. Pero, no, eso. Yo me tenía que hacer un regalo, niño o algo, me llevaba a una librería y elegía algo. Supongo que debo haber elegido mejores que ese, pero justo me acuerdo de esa escena porque me quedó grabado. Y decía... Elige tu propia aventura también tenía todo, por supuesto. ¿Alguna vez terminaste uno que terminaste bien? ¿O siempre? siempre? Me parte el corazón haberlos perdido. No sé dónde quedaron, me encantaría tenerlos, pero tampoco recuerdo ninguna historia en particular. Recuerdo el mecanismo. No me quedó grabada. Muchos nazis y montañas, ¿no? Como eso sí, piratas nazis. ¿No? Como... Se quería divertir mucho. Y drogar también. Y pensaba también esto, ¿se escucha, no? Sin micrófono. Pensaba esto, bueno, el recorrido de lector y el recorrido de escritor arranca desde el cine. Pero venía pensando una frase que no sé si es de Bolaño, o Bolaño se la robó a alguien o yo me confundí, que es un escritor es un lector que levanta la cabeza, ¿no? Que está leyendo y levanta la cabeza. No sé si es de él, pero si no, es tuya, tu frase, no sé, bueno, por decir algo. Pero porque es así todo el tiempo. Pero esa sensación, pero a vos te viene del lado del cine. Es muy lindo ese momento cuando estás leyendo que decís. Y para eso escribe uno, ¿no? Buscando, ese es el momento en que el lector da esa puntada que el escritor dejó ahí para que el lector complete, ese momento, sí. Y eso es lo que uno busca, sin total. Pero igual te interrumpí. No me interrumpiste. ¿Cómo empezaste entonces a la escritura? O sea, ¿cómo empezaste a escribir cuentos? Empecé escribiendo guiones, bueno, como todos, empecé escribiendo poemas, como todo lo que escriben, empecé escribiendo poemas horribles, que por suerte quedan perdidos en un lado. Y después empecé a escribir más seriamente, con cierta constancia. Para mí escribir es escribir algo y al día siguiente releerlo, corregirlo y bueno, continuarlo, ¿no? Porque bueno, al menos en mi cabeza así me funciona. Empecé a escribir de esa manera cuando empecé a estudiar cine. Y lo primero que escribía eran guiones de cortometrajes, porque estudiaba guión. Y terminé, dentro de la carrera de cine también tuve una materia llamada Cuentística Argentina, que nada, leíamos cuentos. Ahí también empecé a leer como contemporáneos, no sé si fue ahí o a la par, pero bueno, por ahí. Y bueno, y ahí como los guiones de cuentos me di cuenta que eran, los guiones de cortometrajes me di cuenta que tenía una estructura similar a los cuentos y cuando terminé la escuela seguí escribiendo guiones, en un momento pasé a escribir cuentos y me enganché mucho con ese formato, como que encontré algo ahí, ese formato igual que también puede ser un montón de cosas, no es una fórmula repetida. Y ahí cuando terminé la escuela, cuando terminé la ENARC, estaba medio desencantado también con el cine, porque bueno, el cine es un quilombo, ¿no? Uno escribe algo y tiene que conseguir después un montón de plata y un montón de gente que se interese en ello para hacer una película, y la literatura es mucho más libre, uno puede hacer lo que quiera en su casa. Entonces encontré como ahí un laboratorio, empecé a hacer algunos talleres, el primero que hice fue con Alejandra Sino, me acuerdo hace muchos años, yo terminé la escuela. Seguí escribiendo, pero muy a la mía y muy sin un objetivo, y después se me acomodó un poco todo el panorama cuando empecé un taller con Fernanda García Lago, que también debe ser hace 10 años eso, y ahí le di forma a mi primer libro, con textos que ya venía trabajando hace rato, y cosas que escribí ahí, cosas que también tenía ese tiempo y corregí ahí, pero bueno, ahí le di forma a mi primer libro, Reptil es otra cosa. ¿Dónde te enteraste que habías ganado el premio? Estaba durmiendo. Me llamaron, no sé, no era tan tarde, tenía las 9:30 de la mañana, pero estaba durmiendo. Y me desperté, estaba re dormido y una señora, no me acuerdo, se llama Norma.
Era muy conocida en el fondo, era una empleada de hace muchos años. Te llamaban al Fondo Nacional de las Artes. ¿Qué? Digo, ¿Tomás Auni? Sí, lo vi yo. Bueno, porque ganaste el premio del cuento. ¿Qué? Digo, me está cargando. No, ¿cómo lo voy a estar cargando? No, disculpar, no sé, no entiendo nada, estoy dormido, ¿de verdad? Sí, bueno, no sé, después me llegó un mail, no lo podía creer, como, primero hasta verlo, viste, escrito en algún lado, y bueno, sí. Qué bueno. Y recién te lo preguntaba así medio informal, pero ¿de qué vive un escritor? Bueno, te contaba recién muy informal, estaba reproduciendo la charla que teníamos ahí. Yo hace un año y medio, yo antes trabajaba en una oficina, entonces bueno, mi sustento venía por ese lado. Pero bueno, a la literatura que venía trabajando se le sumaron traducciones también, que es algo que vengo haciendo hace un tiempo, hace 2 o 3 años. Y ya hace de un año a esta parte empecé a trabajar bastante en guión en cine, que es algo que por ahí te da más posibilidades de vivir de ello. Así que yo hoy vivo a escribir. Y dar talleres. Y de dar talleres, sí, está bien. Pero es todo un poco lo mismo, ¿no? Birra artesanal no haces más. No, dejé. Me puse en un momento una fábrica de cerveza. Primero empecé haciendo en mi casa, después terminé alquilando un galpón con unos amigos, después terminamos fracasando profundamente. No, estábamos ahí y vino la pandemia, chao. Igual, cuando llegó la pandemia yo ya estaba con un pie afuera, ya estaba trabajando mucho en lo mío y era bueno, el momento que tuve que elegir a dónde era que le dedicaba mi tiempo, yo tenía que elegir. La Bestia, ¿se llamaba la birra? No, La Bestia se llamó primero, después cambió el nombre, ¿qué me investigaste? No, después cambió. Está acá en la solapa, yo... El momento se llamó La Bestia, después cuando tuvimos una fábrica le pusimos Wild Whale Brewing, que era por Moby Dick, que era como ballena blanca. Teníamos un logo que era un Moby Dick. Recién contabas de cuando empezaste a leer contemporáneos de tu propia edad, de tu misma edad, y que esto del otro, es como que fue lo que más te interpeló. ¿Qué autores, autoras son los que más te gustan? No influencias y eso, porque me parece como las influencias, es raro hablar de influencias. No sé, todo el mundo habla de influencias, pero nadie escribe de espaldas a los demás, ¿no? Como estamos todos en lo mismo. No, lo que pasa con las influencias es que quizás uno no las tiene tan presentes en ese momento. Quizás la ves más después, porque también cuando estás escribiendo, lo que te decía antes, a veces uno siente que estás copiando a alguien y eso ya te frena, ¿no? Hay que ser más inconsciente en ese sentido. Pero siempre nombro a 4 escritores que me marcaron mucho, porque nada, son una generación quizás anterior a la mía, son todos cuentistas y que trabajan también fantástico. Luciano Lamberti, Fede Falco, Samantha Joelin y Mariana Enríquez. Como ellos 4 fueron 4 personas que leí cuando yo empecé a escribir y que me marcaron el camino en muchos sentidos. Lo que me cuento, lo que el género, no sé, bueno, cada uno tiene su cosa, ¿no? ¿Y las conociste en persona? Sí, después tuve la suerte a distintos, no sé, Mariana la conocí porque ella fue jurado cuando gané el Fondo Nacional de las Artes. Es de Córdoba, ¿no? En algunos casos. ¿Cómo? Y de Córdoba son, ¿no? Sí, pero bueno, vivían acá. Fede volvió a Córdoba, a Fede Falco, sin conocerlo, cuando salió mi primer libro le pregunté si me lo quería presentar y muy amorosamente dijo que sí, y así que lo conocí ahí, después hicimos más o menos amigos. De Lamberti soy más amigo de todos mis amigos, vivo acá cerca en Caballito, es cordobés pero vivo acá hace un tiempo. Es maestro, ¿no? Sí, también da talleres. Y a Samantha la conocí también en un concurso que quedamos 2 finalistas en Colombia. Así que después los conocí a todos y también cuando los conocí era como, soy fan. Pero bueno. El otro día veía en Tandil le invitaron a Mariana Enríquez y entre los escritores que te nombró vos. Entonces como que ese boomerang. Mariana es Tandil, Madrid, Londres. Sí. Es una rockstar ahora. ¿Y de las nuevas generaciones más chicos de vos? A ver. Hay una chica que es muy buena, Marina Clos, ¿ubicás? Sí. Tres Truenos. Sí. Increíble. Sí. Bueno, leí 3 Truenos y después hago unas cositas sueltas, pero 3 Truenos es brillante.
como medio una Sara Gallardo joven. Camila Fabri, muy buena también, artista. Y ahora no se me ocurre, tengo muchos alumnos que algunas son buenos pero no van a conocer. Han publicado, ahora se me ocurre ningún otro nombre. Pero bueno, también, pero así contemporáneos, también siempre recomiendo mucho a Pablo Cachargian. Me parece que lo que saca hace una cosa increíble que nadie más hace. Gracias, me parece una novela brillante. Me gusta mucho ver a Giacconi, por ejemplo, como cuentista. Me gusta mucho ver Guarda, que también conocí. Siempre cuando esa pregunta parece más fácil y la más difícil de todo. En serio, cuando digo, ¿qué leí la semana pasada? No me acuerdo. Se me pone la mente en blanco. ¿Y cómo fue el proceso de escritura de Flores que se abren de noche? Tortuoso. No, ¿cómo fue? Fue como que reconstruirlo, porque uno, siempre esos procesos uno se da cuenta de que es un proceso cuando termina. En el momento en realidad estabas perdido tirando manotazos de vago medio. Y cuando termina decís, bueno, no, estuve escribiendo un libro todo este tiempo. Eso es loco. Empezó el primer cuento que escribí de todos, algunos tenían, por ejemplo, Flores que se abren de noche, empezó siendo un intento de novela, tenía una segunda parte que no es la que tiene ahora, era distinta, y un intento de tercera que murió. Entonces me acuerdo en ese momento volví a la primera, que era como la base, ya bueno, ahora me falta una segunda parte, no sabía bien cómo en ese momento. Y después surgió Hombrecito, me acuerdo, que ese fue el cuento que me marcó la extensión y el tono quizás de los otros. Cuando tuve ese cuento dije, ok, quiero un libro que tenga 3, 4, 5, estaban entre esos números, de cuentos como de esta extensión más o menos, que también es una extensión de cuento que consumo mucho, lo he estudiado mucho por escritores yankees, que para ellos un cuento de 2 páginas no lo escriben en cuento de 2 páginas, el cuento es de 20 a 40 páginas. En general, ¿no? De todo, pues tenés a Carver, que son 5 días, a Carver editado por los Claro. Pero bueno, es un formato que leo mucho, aparte en su momento me acuerdo, no sé, un libro, no sé, los Cachargian, 3 cuentos espirituales, que igual salió cuando yo ya tenía terminado el libro, pero lo leí cuando lo estaba corrigiendo. El último libro de Fede Falco, Un Sentido Perfecto, también tiene un par de cuentos de esta extensión, digo, es un formato que está también en boga. Los de María Clos, no sé si los leí antes o después cuando estaba escribiendo, pero... bueno, cuando tuve Hombrecito, creo que me marcó un poco el tono del resto del libro. Y para los otros cuentos tenía las ideas, me acuerdo que Seth lo empecé 2 o 3 veces porque no encontraba el tono. A veces pasa, empiezo un cuento y o sea, la historia la tengo clara, pero quizás no encuentro la voz, no encuentro el tono, no encuentro nada. Tiene que ir, es como que va como el agua, ¿no? Que encuentra una grieta y va haciendo su camino. Bueno, a veces no encontrás ese camino, entonces vuelvo al principio y empiezo de nuevo. O sea, con lo que me acuerdo, reformulo. Entonces, Seth lo tuve que escribir 2 o 3 veces. Finalmente creo que salió, o bueno, llegué a algo que en un momento me dejó contento. Y bueno, Flores que se abren de noche, entendí, bueno, ok, me falta una parte de la misma extensión que la primera para que caiga en este formato. Y de hecho el último cuento que cerré fue Flores que se abren de noche, y hay un elemento al final como que lo integra con los otros cuentos, que en este universo medio de ciencia ficción, que mucha gente me lo comenta como algo que le molestó, otros como algo que le gustó, digo, me parece que es algo que genera así, o otros quizás ni se lo cuentan. Pero que eso determinó de armar el libro, básicamente. Porque ese primer cuento era como el más, que quizás no calzaba con los otros. En su momento, bueno, pensaba, armo un libro que tenga como cierta unidad y priorizo eso, o priorizo que este cuento tiene su identidad, y bueno, no sé, busqué una síntesis entre las dos cosas. Y me gustó también la idea que en mis otros libros no es algo que busqué, quería buscar algo nuevo, de pensar un libro que tuviera cierta unidad, no que hubiera como un concepto. Y bueno, el concepto acá serían como mundos posibles, posibilidades como cercanas en el futuro que tienen que ver con la tecnología. Pero tampoco es que trabajo la ciencia ficción, no son todos como herramientas quizás que me sirven para contar lo que cuento siempre, que es básicamente una historia íntima de 2, 3 personajes, una familia atravesadas por algo, que puede ser un extraterrestre, un fantasma o no sé,
otra cosa. A veces una cosa que no es lo sobrenatural. Me fui por las ramas. Bueno, Flores que salen de noche, que me habías preguntado por el título, te lo contesto ahora. Fue el último, o sea, me faltaba, no tenía el libro título todavía. ¿No tenía, el archivo no tenía título? Claro, tuvo varios. Bueno, el título que tenía, no me acuerdo, era El año que viene. Y sabes que no era un título, a mí me gustaba, mucha gente no le terminaba de convencer, y después cayó la pandemia. Y el año que viene esa frase cobró como un cariz completamente diferente que lo llevaba a un lugar que no tenía nada que ver con el libro, entonces bueno, me ayudó a descartarlo. En realidad era un título que yo defendía y todo el mundo me quería bajar, pero bueno, a mí me gustaba, no sé, me sigue gustando, pero creo que tiene una sonoridad que quizás no... Y el primer cuento tenía un título random, tipo Isla o Delta, como el título del archivo a veces, que le queda. Entonces, la consigna cuando el libro ya estaba armado era, bueno, buscar un título para el primer cuento que sirva para el libro. Y lo encontré leyendo el cuento. En un momento dice Las flores que salen de noche, ella está escribiendo unas cosas que pasan ahí. Y queda acá. Y que es lo que pasa, a veces uno no tiene el libro, no tiene el título, lee el libro y el título está en alguna parte del libro. Pasa mucho. O a ver, también pasa cuando uno se traba quizás con una historia, lo lee y encontrás las pistas, las dos cositas que te faltaban dentro, vos ya las habías escrito, nada, solo tenías que enganchar. Así que sí, el título fue lo último. ¿Alguien quiere preguntar algo de Flores? Sí, yo quiero preguntar una cosa en relación a esta pregunta. Como que me da curiosidad saber si existió un tiempo de reposo en todo este proceso creativo que vos mencionás, porque hay algo para mí muy llamativo en el libro, y es la presencia de un concepto, sí, pero por otro lado como un respeto y una carnadura muy impresionante en todos los puntos de vista trabajados. Eso a mí me gustó mucho. O sea, los libros tienen como una frontera clara, o sea, respetan mucho a sus personajes, no se empastan. Y cuando vos hablabas recién me preguntaba, bueno, ¿habrá habido un periodo en donde todo ese proceso calmó un poco, ¿no? Y fue ese, me imagino yo como ese, volver a los cuentos y decir, darles su autonomía, o salió así ya, digamos? ¿Cuál fue la figura del reposo en todo este proceso que existió? Sí, total. Como que siempre hablo lo mismo, la perspectiva es muy importante. Cuando uno está trabajando en un texto no tiene perspectiva. Y las formas de obtener perspectiva son que lo lean otros, siempre lo tienen colegas que opinan, y el tiempo. El libro fue más o menos durante 3 años lo estuve trabajando, pero eso significa que todos los días estaba corrigiendo alguno de los cuentos. Obviamente tenía periodos de meses en los que lo dejaba reposar para poder volver y leerlo. En ese momento, cuando lo voy a leer de vuelta después de mucho tiempo, me lo imprimo y lo leo en papel en general, y bueno, voy marcando al costado, voy anotando, voy repensando. En general, muchas veces encuentro cosas que no me cierran y bueno, implica como reformulaciones, pero en general ese trabajo es más de como de depuración, de limpieza, sí, ajustar algunas cosas por ahí de trama, pero sobre todo ir sacando lo que sobra y bueno, eso, ir como de sintonía fina, si quieres, ¿no? Pero sí, requiere, es algo que no se puede acelerar, requiere tiempo y mucha paciencia, porque uno escribe algo y quiere que, generalmente en el momento que escribiste algo, estás como enamorado de eso que escribiste y querés publicarlo y querés que lo lea todo el mundo, y al día siguiente lo lees y dices, no, es una basura. Entonces tenés que saber que bueno, esto que escribiste necesita su tiempo y quizás está para leer dentro de 1 año, dentro de 2, y está bien, es así. Ibas a decir algo de Flores que se abren de noche que te dicen todo el tiempo del cuento. Estabas hablando de los futuros. Perdón, lo del final, que aparecen, bueno, igual aparecen en el cuento como unos objetos. Hay que aparecen unos objetos que son como muy puntuales, muy chiquitos, que ubican al cuento medio en línea con los demás. Que digo, si sacar esos elementos del cuento, cuento un debate que tuve cuando estaba trabajando. Si sacar esos elementos, el cuento es el mismo. Pero con esos elementos, para mí, lo que me terminó de decir es que bueno, no solo integra el resto del cuento, sino que le genera como una pequeña capa por debajo, digamos, ¿no? Como, no sé,
cuando uno ve una imagen doble, que hay algo ahí, una sombrita detrás, bueno, le genera como algo más al cuento. Me terminé diciendo, bueno, por eso. Y eso es lo que me terminó, decía, como de armar el libro, ¿no? Es como que esa fue no sé. Esto estaba pensando también. Son hojaldrados, ¿no? Los cuentos. O sea, tienen capas y mientras las vas atravesando va crujiendo. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué set? ¿Porque es una sigla? ¿Es algo que...? Sí, pero Ah, si te digo es decepcionante. Es muy básico. Es criatura extraterrestre. O sea, debería no decirlo. Es más lindo Tubi. O sea, como para los que tuvimos. Ese también era como medio el título del archivo y quedó, y me gustaba esta idea de que en ningún momento se explica cómo le pusieron esto. Es como, bueno, los empiezan a llamar así. Pero sí. Alguien no me acuerdo. Alguien había interpretado lo que nada que ver, pero era como pero no me acuerdo. Sí, yo te quería preguntar esta relación entre la ciencia ficción y la ternura, que a mí me sorprendió, sobre todo con Seth y Hombrecito, ¿no? Todo el tiempo estaba leyendo, esperando, ¿y cuándo viene lo siniestro, digamos, acá de la babosa o del Hombrecito? Y me di cuenta que tenía como muchas lecturas previas, lecturas o series que uno consume que están como en esa cosa de la distopía siniestra. Y no sé por qué me llevaron a cuando era chica y vi ET, ¿viste? O sea, como esa mirada me resultó como inesperada la relación entre la ciencia ficción y la ternura. Es que es lo que decía, me gusta en general trabajar, en general lo que está en todos los cuentos, lo central es una relación de pareja o de familia o de amistad, a veces también. Esos vínculos son los que me interesa trabajar. Y el elemento de ciencia ficción, fantástico, por ejemplo, en mi libro anterior tengo un cuento que es sobre un abuelo, una familia muy patriarcal, pero el abuelo lo acaban de operar, entonces muestra así algunas rachas de debilidad y para mí ese es el elemento que viene a dislocar lo que está armado. O sea, digo, que puede no ser sobrenatural, puede ser eso, digamos, un abuelo que de repente lo operan del corazón. Pero digo, hay algo que viene a mover un poco los cimientos. Y veo cómo trabajo, cómo se adapta, trabajando, prestándole mucha atención al verosímil, a la lógica interna de la historia, cómo se adapta esta situación de vínculo que me interesó trabajar, que encontré. Uno encuentra un personaje y de repente te estás pensando y queriendo un personaje que te imaginaste, pero bueno, le vas viendo rasgos, le vas encontrando un montón de cosas. Y bueno, y cómo se adapta esta pareja, por ejemplo en Seth, que estaba en crisis, con un extraterrestre que le cayó el cielo y que más se le está cayendo la casa abajo, que me funciona también como metáfora, ¿no?, de la relación, pero le presto mucha atención a que vos como lector lo leas. Bueno, la casa está cayendo y es una metáfora de la relación. Eso te tenés que dar cuenta casi después, al final. Trato de darle como materialidad a eso, que sea real. Y la lectura, digamos, simbólica viene después, viene más tarde. Entonces básicamente eso, lo que me interesa trabajar es esa ternura, ¿no? O sadismo, todo el espectro que tienen las relaciones, porque también hay como violencia, sadismo. Me interesa trabajar eso, y el resto viene por un lado cataliza, por un lado modifica, por un lado a veces pienso que es como una cuña, ¿no?, que meto ahí en el medio y como que cambia un poco, deforma un poco la cuestión y la obliga a adaptarse a algo distinto. Pero siempre estoy hablando como de esas relaciones, de esos vínculos, de lo pequeño. Lo otro también me sirve de lo fantástico, la ciencia ficción, sirve, a veces son como fuegos artificiales, ¿no? Sirven, y escribir un cuento es como hacer un truco de magia, como una ilusión, que no te des cuenta de por dónde te estoy llevando. Y con eso distraigo mientras te estoy contando lo que realmente importa, que es esa cosa más pequeña. Sí, pero todo el tiempo estás esperando que el set vire en algo siniestro y mega siniestro, y cuándo se va a ir al carajo cuándo se va a ir al carajo y después, y después al final te rompe el corazón, o sea, como mal, te rompe el corazón mal. Pero yo me acuerdo de un amigo que lo leyó, uno de los primeros colegas que lo leyó, me dijo,
me dijo algo así, como que estaba esperando todo el tiempo que el set. Y a mí me re sorprendió porque en un momento lo pensé como una criatura. Sí, a propósito lo hice como una criatura medio desagradable que, con la que cuesta encariñarse. Que no, es muy raro una criatura, imaginé que no tenga cara ni culo, o sea que no sabes, digamos, qué es adelante y qué es atrás. Largo como un brazo, ancho como un muslo. Sí, además, y que se deforma, digamos, es algo como muy que cada uno lo puede interpretar como quiera, además, ¿no? Porque al no tener cara, cada uno se puede imaginar lo que quiera. Que igual nada, estas son todas cosas que uno empieza a escribir, mira, se me ocurre esto, y después a veces corrijo un poco, pero después voy entendiendo que hay algo muy intuitivo en el trabajo de escritura. Alguien estaba diciendo algo, perdón. Hola. Medio personal la pregunta, pero Sí. ¿cuánto de tu formación como cineasta te jugó a favor para escribir y cuánto en contra si es que hay algo que te contra? Una pregunta. Estoy pensando en contra primero y no se me ocurre nada por ahora. A favor, sí, varias cosas. Si me ocurre uno en contra, te lo digo después. A favor, mi formación como de estudiar cine y mi formación de ver, o sea, yo veo películas a la par de lo que leo, o sea, me alimento de las dos cosas. Pensar en imágenes, para mí eso es esencial. Y pensar en imágenes y pensar no solo las imágenes, ¿no? Sino en montaje, ¿no? Viste que el cine, bueno, va conectando. Yo cuando edito, cuando corrijo un cuento, hago una operación de montaje, básicamente. Como que una escena salte con la otra y es como el arte de la elipsis, ¿no? Que, bueno, para estamos acá, de repente estamos acá, pero uno, el lector, si está bien hecho, le ve una película completa automáticamente. No te estás preguntando cómo llegó a la oficina de la casa, ¿no? No entiendo, ¿no? Entonces, eso por un lado, estructura, que cuando estudiaba cine puteaba porque todas las recetas de guión en muchos libros, como bueno, tiene que el segundo punto de giro tiene que estar en la página 24, como que eso me dio un embole, como no lo escribe pensando en eso, pero te queda un poco, lo incorporás y hay algo de escribir como en 3 actos, del trabajo con la atención, que mal lo incorporás. Que también es algo que creo que tenemos medio todos aprendido ya de base, ¿no? Si escuchaste una historia, todos cuando contamos una historia sabemos imprimirle ritmo, atención, en qué momento dar la información o no, digamos. Son herramientas que uno tiene y que va como afilando, si se quiere. En contra, no sé, lo que decía antes, algo que me desalentó del mundo del cine era como, qué complicado que es todo, y más en Argentina, ¿no? Escribir una película, que a alguien le interese, que alguien ponga un montón de plata para hacerla, pero bueno, tampoco es que me ponga en contra de la escritura, al contrario, me empujó a hacer lo que yo quisiera sin preocuparme tanto así en términos como laborales, si se quiere. Como, bueno, a ver, buscar mi camino en la literatura, y eso me terminó abriendo después la puerta para otras cosas laborales, que son la traducción o más trabajo de guión, que sí estoy trabajando un poco más. Y todo, en general casi todos los directores con los que trabajo, toda la gente con la que trabajo, primero me leyó. Y me contactan por ahí. Así que bueno, fue casi, te digo que casi fue un plan, pero inconsciente en su momento. De, bueno, esto es un quilombo, voy por acá. Y de repente funcionó, pero ni siquiera sabía que estaba haciendo eso. ¿Se entiende? Sí. Pero como decía antes, como un libro, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Y de repente, tengo un libro, estaba escribiendo un libro. Es algo así. Hay algo también en esto de lo cinematográfico de los cuentos que tiene que ver no solo con las imágenes que generás, sino que no perder el tiempo en florituras. O sea, como es a los bifes, las imágenes te las vas a terminar creando vos con estas 3 cosas que te estoy poniendo, y eso es buenísimo. O sea, nada, me parece que viene a completar esa idea. ¿Qué más quieren preguntar? Vamos. Una curiosidad, ¿por qué cuentos? Y no por ahí jugarse a una narrativa algo más extenso. Mira, antes de escribir, bueno, en paralelo cuando empecé a escribir cuentos, escribí
3, 4 novelas que no me gustaron, pero ahora estoy trabajando en una novela igual, pero como escribí 4 novelas que no me gustaron y no quise publicar, no sé, tengo entre mis 3 libros debo tener 30 cuentos publicados, debo tener 150 que no me gustaron y no quise publicar. Entonces por eso, solo porque no escribí algo de largo aliento que me guste, pero lo probé. Y también el cuento te permite otro ritmo de trabajo, ¿no? También me funciona el cuento, esa es una respuesta, hay un montón de respuestas. También el cuento me funciona porque me sirve trabajar muchas historias en paralelo. Y cuando estoy trabajando en cuentos, esto también lo recomendaba Bolaño, tengo 4 o 5 pestañas abiertas y voy pasando de una historia a otra. La novela es un trabajo más de bueno, voy a estar en este camino durante un año, no sé. El cuento te permite más, depende también del tiempo que tiene cada uno. Y encontrar el cuento como esa libertad de poder ir avanzando de a poco, contando distintas historias, probar distintas cosas también. El cuento es más un laboratorio de escritura, ¿no? La novela, bueno, elegís un tono, elegís una voz, o una novela. Temática. Sí, una novela puede tener, en realidad, ahora que lo digo, una novela puede tener un montón de voces, un montón de tonos dentro de la misma historia. Bueno, Sí. en el cuento puedes ir probando distintas cosas, distintas historias, y en la novela es un camino más. Pero eso te lo razono después, en realidad, no sé, sucedió. Gracias. Pero me encanta el cuento también, no sé. Sí, te escuché que, bueno, los autores que nombraste. Bueno, también, en su momento, ahora no tanto quizás, pero en su momento leía muchísimo cuento. Y en realidad si te tengo que nombrar, sí, mis referentes por ahí acá son esos. Otro referente que tengo, una autora que me encanta, yankee, es Kate Link, que no tiene novelas, que es artista. O no sé, si tenemos que nombrar un escritor argentino, por favor, me parece. Sí. Hay una autora que ganó hace poco un premio en España en Páginas Nocturnas, que es Liliana Polanski, que escribe cuentos, y no se imagina escribiendo otra cosa que no sea cuentos. Y no le gusta cuando le preguntan por qué cuentos. Ah, bueno, porque a todo el mundo me pregunta, y es algo que te preguntan más como en términos comerciales. Y siempre me ha pasado con las veces que me contactó alguna gente o una historia grande, siempre me preguntan, bueno, nos interesa lo que haces, cuando hagas una novela escribimos. Pero bueno, porque supongo que vende más, es obstáculo. Es una cuestión de costumbre también para el Sí, también, obvio, de mercado, no sé, un montón de variables, pero pruebo también con algo más largo, pero el cuento supongo que eso en principio lo permite. Y sí, en lo que fui publicando, sí veo, porque en mi primer libro tengo cuentos de 2 páginas a 10, en el segundo por un poquito más largos, y en este tercer libro son 4 cuentos de 40, y sí siento que fui como bueno, probando, manteniendo acá, porque incluso yo creo que son cuentos, aunque tengan una cosa un poquito más arbórea, digamos, que se abre más, se ramifica un poquito más, traté que mantuvieran como esa tensión y esa unidad que tiene un cuento, ¿no? Incluso y creo que, al menos en la novela que estoy trabajando también, yo lo pienso así como, lo pienso como en historias corales, muchos narradores, me gusta como una cosa más contenida. Entonces quizás por eso también, esa es otra respuesta que estoy pensando con este momento. Pero sí, me gusta como trabajar una unidad en general. Gracias. Y ahí perdón, ¿ibas a preguntar algo? No. ¿Eran 4 originalmente o alguno quedó afuera? Primero iban a ser 3, después iban a ser 5 y después terminaron siendo 4. O sea que uno quedó afuera, el cuarto fue Seth. Que tenía la idea, como digo, lo reescribí varias veces, en un momento hasta que encontré la forma, dudaba sin incluirlo. Y hay un quinto que tengo el otro día, justo lo miré, que ya estaba pensando en un nuevo libro de cuentos, porque tengo material. Y abrí la carpeta, se llama la carpeta del futuro, y tengo 8 versiones diferentes. ¿Ese cuento? De ese cuento, y no sé cuál es la mejor, así que me voy a sentar a leerla. Pero nada, es un cuento que lo tengo, los cuentos que, a veces es la diferencia, tengo cuentos que he empezado y que he abandonado y que mueren ahí, tengo una carpeta de borradores con un montón de archivos que no sé para qué, pero bueno, están ahí, de cosas borradas. Y después tengo cuentos como este, que tengo un montón de versiones, pero que, y aunque no lo corrijo hace 3 años, 4, todavía lo tengo en la cabeza, en el fondo de la cabeza, o sea que en algún momento lo voy a terminar. Pero bueno, quedó afuera por eso, porque no le encontré la forma y porque
En uno publica un poco cuando se cansa. Esto me cansé de corregirlo y un día dijo, bueno, a ver, le preguntaba a los chicos de Fiordo si lo querían leer y lo leyeron, que está bueno y ya está. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Aprovechen que lo tienen a Tomás acá, no sean vergonzosos. No están... ¿Te impactó, te influyó en algo en la escritura, dijiste, en estos últimos 3 años, ¿no? Del libro, el tiempo de pandemia, la experiencia de pandemia. Al menos a mí, yo cuando empecé a leer Sech, no sé por qué me retrotrajo al caos de la pandemia. O algunos momentos de paciencia, de la búsqueda de esos muertos. En la pandemia lo terminé de corregir, pero ya estaba escrito. De hecho fue en la pandemia que... Sí, en la pandemia hice una última corrección y dije, bueno, ya está, o sea, lo mando a ver qué... Porque a uno le parece que nunca está terminado, siempre falta y hasta terminar, al final esto por cansancio, decir, bueno, a ver qué dice otro, porque yo nunca estoy satisfecho. Así que lo corregí en pandemia, así que algo quizás se filtró, sí. Sí, en los primeros meses, bueno, esos primeros meses de encierro, 3 o 4 meses. ¿Y en el resto de tu trabajo notaste alguna diferencia con la experiencia de la pandemia o no? Mira, al principio me costaba mucho concentrarme, no sé, bueno, le pasó a muchos, como que no, pero por una sensación también, no sé si una depresión o qué, que esta sensación de que no hay futuro, ¿viste? Como decía, bueno, ¿para qué me voy a poner cualquier cosa que ponga a hacer? Y también estaba esta fascinación, al menos el primer mes, de no sé, vivimos una película, era rarísimo todo. Bueno, cada uno tuvo su experiencia, seguro mi hermana es médica y tuvo una experiencia completamente diferente a la mía, que está encerrada en mi casa. Pero me costaba mucho escribir y después en algún momento enganché, por suerte me encargaron un libro para traducir, que es un laburo más de gimnasia, si se quiere. Y cuando estaba traduciendo ese libro, de hecho la novela que estoy corrigiendo ahora, tenía la idea hace mucho y en un momento, creo que para mí escribir es gimnasia mucho. Venía traduciendo todos los días y tenía esta idea de la novela y dije, yo voy a empezar con la novela. Entonces a la mañana le robaba 2 horas a la traducción y escribía un capítulo por día. Después cuando terminé ese primer borrador, a los 2-3 meses, era horrible, era básicamente 200 páginas de notas. Pero bueno, sobre esas notas, pues uno avanza, o sea, la estructura está plantada, uno va corrigiendo, avanzando. Así que en su momento traducir me sirvió mucho porque me costaba. Bueno, igual al principio, después ya... No, ya después agarré otro ritmo. Y escribí un cuento que tenía que ver con la pandemia, nada que ver, otra cosa, un cuento posapocalíptico, pero tengo un montón de cuentos que juegan con esos mundos. Pero había algo como de las ciudades colapsando y irse de la ciudad. Bueno, escribí un cuento con eso en algún momento. Lo tengo ahí. Y los finales de los cuentos, esto ya te preguntan mucho. ¿Cómo te vas de algunos cuentos que dejas manija a la gente? ¿No? Como, no, pará, ¿cómo? No, cambió. ¿Cómo que ahora viene la paciencia? No, pará, ¿viste? Como, ¿qué me contás de eso? Y los finales trato de que sean lo más... O sea, el final termina siendo el alma del cuento en un punto. Pero para que... O sea, no es que solo el final es una cosa aislada, no tiene que ser... el alma tiene que estar dentro del cuerpo, no sé. Digamos, tiene que ser orgánico, tiene que ser una conclusión lógica de alguna manera de lo que viene pasando. Y tiene que ser como un cierre dramático de la situación. Y muchas veces el cierre no es de la trama de la intriga. El cierre a veces es de lo que le pasa a un personaje, digamos, no sé, Seth. Bueno, no sé si hay un cierre de lo que viene. Bueno, te deja también ahí picando, pero el cierre, digamos, es en esa imagen de ellos tres, esa imagen igual medio desequilibrada, ¿no? Que de hecho lo tienen que sostener. Pues en el vidrio. Sí, ese reflejo. Esa imagen ya está, cuando encontré esa imagen es bueno, listo, acá se miran ellos, acá se reconocen, ¿no? Y eso le da un cierre al arco dramático de ellos. Entonces el cierre viene más por lo que le pasa a los personajes que por se reveló el misterio, o sea, porque tampoco mis cuentos son de trama, de que haya ahí el secreto. El secreto tiene más que ver con algo emocional, ¿no? Con algo que está pasando. Perdón, sí. No, pero me parece... te deja manija, pero porque
deja manija porque querés seguir escuchando esta historia, eso es lo que tiene, no es porque no rompa el verosímil, o sea, está perfecto que termine ahí. El tema es como, también quiero bueno, saber más de ¿no? esto. O sea, Prefiero que el cuento termine que dejarte ganas de más que no lo termine. Sí. Sea aburrido. ¿qué más quieren preguntar? Digan cuáles fueron sus cuentos preferidos. Te digo algo personal, o sea, yo no soy muy lectora, pero me impacta lo que me roza en alguna manera lo personal. Y en 3 de los cuentos me pasó, pero en Paciencia no. ¿No reanimaste a nadie todavía? Yo dije, ¿cómo es la historia de esta mujer? Todo eso que hizo para reanimar y después se fue a bucear. No me pasó. Está perfecto. Bueno, a mí me pasó al revés, o sea, todos me gustaron, pero Paciencia me pareció feroz, como esa mujer que hace todo eso, después medio que se arrepiente, porque es terrible lo que hace. Tremendo. Como ese juego con algo medio siniestro, más allá de que el niño estaba muy mal también, pobre, ¿no? Pero lo que me pareció siniestro fue todo lo otro, como esa posibilidad de algo que, bueno, tal vez es mejor como aceptar, no sé, hay algo ahí. Bueno, sí. Como me tocó muchas cosas. Esa moraleja porque es un poco obvia y de hecho está, o sea, no pretendía ser original, porque está, no sé, de la pata de mono hasta, bueno, Sí. no sé, hasta entre animales, digamos. Como cualquier narrativa sobre eso en general, terminas cayendo en eso, era mejor. Sí, obvio. Mejor no meterse acá. Pero lo que me interesaba en ese cuento era la disyuntiva de ella, ¿no? Ante la muerte del hijo, teniendo la posibilidad de reanimarlo, el marido que le dice yo no quiero hacer nada con esto, me voy, para mí ella quedaba como una especie de callejón que no le queda otra, como no reanimar al hijo era como volver a matarlo. Por eso después pasa lo que pasa, porque lo hace no porque lo quiera, sino porque no le queda otra. Eso es lo que me interesaba en el cuento. Sí, después, bueno, nada, si me salió, si no pude, en mi caso sé que no me ofendo para nada. Me alegro mucho de que los otros 3 te hayan superado. Pero de vuelta ahí, el no olor del pibe, o sea, del hijo, o sea, como yo... No tiene olor, tremendo, es... Sí, eso me acuerdo. De hecho, estoy escribiendo, con un amigo estamos escribiendo un guión, una adaptación de ese cuento, y eso lo tuve que sacar porque no le encontramos la forma de, o sea, tuvimos que ir por otro lado. Pero es algo que yo me acuerdo también. No es que recuerde con cariño cosas de mis cuentos porque no suelo querer a mis cuentos. No porque tenga un problema con mis cuentos en particular, sino porque los leí 1.000.000 de veces, y si ustedes han leído mis cuentos 1.000.000 de veces, los odiarían también. Pero eso es algo que... ¿Lo tuviste que sacar? Me gusta. No, en el guión es algo que pero, no le encontré lugar aún todavía. Sí, le tenés que encontrar. O sea, es crucial, perdón, no me quiero meter en tu guión. Sí, ahora que me lo recordás es algo que sí. Es lo primero que hace una madre, digo, o sea, como mi vieja cuando yo era pibe y salía y volvía a cualquier hora, borracho obviamente, no sé, lo único que me pedía era que la vaya a saludar cuando llegaba. Y era como, llegaba y era, no sé, como te respiraba todo el humo, toda la baranda vino, no sé, todo eso, y es un gesto como muy, no sé. Me pasaba y de hecho ahora que lo decís, es probable que estuviera recordando eso. ¿Qué más? ¿Cuál fue el que más le gustó? Sí, ¿cómo que no? ¿Aprovechemos o no? El último, Nombrecito. ¿Fue el primero que escribiste? Sí, creo que es mi favorito. Porque fue el primero que escribí el libro y porque me divirtió mucho. ¿Y salió de un tirón ese? Ese sí, que en general no sale. Bueno, es un cuento largo, no lo escribí en un día, no me acuerdo, pero sí, un poco, en una semana como me bajé el primer borrador y no tuvo grandes cambios como otros. O sea, Frank San de Noche te decía, tuve que repensar toda la segunda parte varias veces, Seth lo escribí varias veces en el principio. La Paciencia también le di varias vueltas, Hombrecito no, quedó, la historia quedó plantada ahí. Bien. Por eso también, generalmente le tengo cariño a los cuentos que me sale fácil. Y tenés 2 narradores en primera y 2 en tercera. Sí. ¿Fue esa adrede o no?
ahora no me acuerdo. Sí, trato de... A ver... Me gusta en general los narradores en primera. El narrar en primera te obliga también a tomar, a reproducir la voz del narrador, ¿no? Entonces ahí hay un elemento extra. Pero cuando trabajo con narradores en tercera, en general son narradores que están... Yo pienso siempre en narrador con una cámara. El narrador en primera es una subjetiva y el narrador en tercera, la cámara está acá en el hombro. O sea, siempre estoy siguiendo un personaje y un punto de vista en general. En general no corto el punto de vista, siempre me quedo con el mismo personaje. Así que son como falsas primeras mis terceras. En la primera me permite más nada de eso, de vuelta, cierto juego con el lenguaje, o no sé, algunos soliloquios, quizás que tampoco me meto tanto en eso. Y la tercera como que si querés, la depuración total de mi estilo, que es imagen dura, digamos, sin demasiada intervención, sin un narrador, porque incluso mis narradores en primera tampoco intervienen demasiado, ¿no? Siempre es interesante un personaje que está, yo qué sé, el personaje está mirando, es una atardecer. Yo te digo lo que está pensando, bueno, si yo te lo pongo solo mirando el atardecer y te dejo que vos completes lo que y estás llorando, o sea, vos tenés que interpretar por qué, bueno, ahí ya estás participando, ¿no? Entonces, aunque sea en primera, igual, yo qué sé, el personaje va a decir, miré el atardecer y lloré, no va a decir por qué. Bien. ¿Cómo venimos de tiempo? Unos minutitos más, sí, quedaría. ¿Alguna pregunta más? Cuando vos dijiste la parte de mono, ¿no? Tus lecturas y antes hablaste también, ¿es al ver esa propósito o es una influencia que está por lo que habías leído? No, cuando empecé a escribir, cuando se me ocurrió ese cuento, automáticamente me acordé, o sea, supe que no era original, digamos. Porque, nada, pero lo primero que empecé no fue Cementerio de Animales, y después me acordé de La Pata de Mono. Creo que lo releí en su momento cuando estaba escribiendo. Después me acuerdo que hay un cuento que es brillante, que me pasó un amigo de Lucero de Lamberti. Cuando leyó este cuento, que también me ayudó mucho cuando estaba corrigiendo a pensar unas cosas, que se llama El río Estigia siempre fluye hacia arriba, ¿okay? De Dan Simmons, creo que es el autor. Pero nada, hay mucha narrativa nada, también hay muchos otros cuentos sobre fantasmas, ¿no? Mucha narrativa que juega con esto de la muerte, ¿no? Y siempre me interesa también ese límite porque siempre digo lo mismo. Es como que la muerte es la única certeza que tenemos como seres humanos, como seres vivos y bueno, correr eso un poco como ya cambia todo, ¿no? Un poco. Cambia la perspectiva de todo. Y me interesa jugar a ver qué puede pasar con eso, qué impacto. Y bueno, todos estos cuentos lo trabajo. Pero bueno, en todos los cuentos si hay una moraleja es por acá. Y recrear también, ¿no? Y recrear, ¿no? Sí, no, también a homenajear a lo que he leído, por supuesto. Totalmente. O sea, es lo que decía antes. Yo me alimento, creo que usa la palabra alimento, de ficción, de películas y de libros. Y después en mi cabeza es una licuadora y sale una síntesis, si se quiere, de lo que me interesa. ¿Escribís con alguna música? No, perdón. Puedo escribir, sí hay una música cuando corrijo, ¿no? Pero no, puedo escribir solo si no tiene... Sí, a veces me pongo piano o guitarra brasilera me gusta mucho. Pero cuando escribo ficción no tanto, cuando traduzco sí me pongo un piano, una guitarra, que no tenga letra porque se me distrae. Cuando escribo a veces, pero en general no, silencio. O un bar a veces también, que es ese murmullo que es como medio como el silencio, ¿viste? El murmullo de bar. ¿Quieren preguntar algo más? Aprovechen, tienen Tomás. Aprovechen que desaparece. Si en cualquier momento se transforma. Cuando traducís, que hablaste tanto, ¿no? De que haces traducciones, traducís también novelas, cuentos. He traducido novelas y cuentos. Yo hago ensayos de traducción inglés a español. Inglés es una pregunta ignorante que hago, ¿eh? Y podés incidir en la historia como para que con la traducción quede mejor, no en cambiarla, sino en decir, bueno. Traductor y traductor. Reescribida.
No, pues yo creo, hay un montón de escuelas, ahora yo soy traductor ¿Qué idioma traducís? inglés, español. Soy traductor autodidacta. Si te viene alguien que estudia traducción, puede ser que estoy diciendo barbaridades, pero creo que hay distintos grados de intervención. Uno puede ser como súper fiel. Yo soy más de la escuela de ser fiel a las imágenes, pero si para reproducir la imagen que me estás contando en inglés, quizás no tengo un equivalente en español, tengo que modificarlo un poco para generarte una sensación análoga, pero quizás entrando del otro lado, por decirlo de una manera, no, me parece que está Es perfecto. muy importante el laburo del traductor. Que sí, porque la traducción no es literal, o sea, incluso hay palabras, viste, que quizás hay palabras que tienen una traducción literal, Sí. pero que quizás porque me pasa mucho al leer mis borradores de traducción. Bueno, hay palabras, ok, esta palabra sí es la traducción, pero en este contexto no funciona. Entonces, y después tenés distintos grados, ¿viste? Se habla mucho también de cómo respetar el sonido, respetar el ritmo. Si respetás, yo qué sé, si trabajás con oraciones cortas, con oraciones largas, muchas subordinadas, eso lo trato de respetar, obviamente, dentro de lo posible. Pero después tenés básicamente como el sonido y el sentido. Pues esas dos variables. Y bueno, yo le doy prioridad al sentido y después viene el sonido, tratar de que suene lo más parecido posible. Pero bueno, en inglés es como súper rápido y en español es más articulado, distinto, o sea que es difícil. Eso. Entonces nada, trato de, siempre digo también, el traductor es un lector. Entonces trato de contar lo que me pasa cuando leo, básicamente, de reproducir lo que yo veo como lector. Eso es lo que pasa. ¿Tienes ganas de leer algo? ¿O Es... no lo habías pensado? Leo, si tiene, a ustedes le dan que algo. ¿Tienen ganas de que lea algo, Tomás? Te hago No, laburar, te estoy haciendo laburar como un loco. La gente que te decía, no. Ni cuando hacías birra artesanal laburaste tanto. No lo sé como laburaba ahí. Me la pasaba limpiando un galpón. Bueno, era el principio de hombrecito, que nos tenemos cariño. Catalina sostiene la caja. La había imaginado más pesada. 1 kilo quizás o un poco menos. ¿Cuánto pesa 1 kilo? Habló de cumpleaños. La pólvora de las velas, la torta y muchas personas juntas en un ambiente pequeño, cerrado y oscuro. Los olores siempre traen recuerdos, y todos los recuerdos últimamente tienen un poco que ver con Rachel. Que lo rompa, cantan todos en voz baja, casi un murmullo. Sus tíos, sus primos, la abuela. El papel simula un cielo estrellado. El envoltorio está muy prolijo, los bordes parejos, la cinta disimulada en unos pocos rincones. Catalina se imagina a Leo envolviéndolo con cuidado, tan torpe que es, y le da lástima romperlo. Corre una servilleta sucia y se apoya la caja sobre la mesa. Respira hondo y sonríe. Siente la piel tirante por el maquillaje y se pregunta si se habrá puesto de más. Hace apenas unas semanas empezó a revisar y catalogar las cosas de Rachel. Separó mucha ropa para regalar y se quedó con lo más usado, lo más viejo. Igual, todo le queda enorme. Va a tener que esperar 1 año o 2 como mínimo. Pero el maquillaje se pone feo, le dijo Tino. Hay que usarlo ahora. Leo le pone una mano en el hombro y Catalina sonríe, asiente. Rasca el borde con la uña y despega un extremo de la cinta con suavidad, pero el papel se rompe enseguida. Debajo aparece una superficie de madera terciada con orificios pequeños. Catalina toma aire. Aunque ya sepa, no deja de estar sorprendida. Todos esperan. Ella suspira y termina de arrancar el envoltorio con un solo movimiento. El ruido del papel rasgándose la hace pestañear. En la tapa de la caja está el logo pintado en negro, la silueta de un hombrecito. Es, dice uno de sus primos, y colea a su hermano gemelo que enseguida le devuelve el golpe. La tapa encaja en una muesca y se abre deslizando hacia un lado. Catalina la toca apenas y nota que corre con facilidad. Cierra los ojos, consciente de que todos están ansiosos, de que ella está ansiosa, de que quizás está exagerando las cosas dramáticas y que si la miran mucho se van a dar cuenta de que se puso demasiado rígido. Aprieta los párpados, que siente pringosos y pesados, y corre la tapa. Un último suspiro, breve, y abre los ojos. Enterrado a medias en burbujas de telgopor está su hombrecito, mirando hacia arriba con una sonrisa nerviosa. Catalina, con muchísimo cuidado, lo agarra del torso y lo levanta hasta la altura de sus ojos. Hola, dice, y no sabe cómo seguir. Tiene la boca seca, un nudo en la garganta que se angustia y alegría al mismo tiempo. Porque un hombrecito es lo que más quería en el mundo, y ahora de repente siente que obtener lo que uno más quiere puede ser muy triste, quizás porque lo que uno más
quizás porque lo que uno más quiere es siempre otra cosa. Es una sensación fugaz, que percibe con claridad, pero a la vez no sabía explicar. El hombrecito la está mirando y parece confundido, como si tratara de interpretar la humedad en los ojos de Catalina. Ella sonríe, contiene el llanto. Bienvenido, dice, y se le quiebra la voz. Siente la mano de Leo otra vez sobre su hombro. Toma aire. Como si hubiese estado esperando su pauta, el hombrecito responde: buenas noches, Catalina. Creo que, me parece. Su voz es aguda como una corneta, y su cara de pánico muy graciosa. El pelo es un amarillo grisáceo, color ceniza, y los ojos tienen un brillo entre verdoso y turquesa, un tono que parece cambiar con la luz, como la superficie del agua del sol. Bueno, Bueno, muchas gracias. Gracias por venir y gracias a ustedes. Tiramos el micrófono.